Buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Mesa de Centro. Hoy les traigo una invitada bastante cercana. Ella es Cata Caicedo, ya le voy a dar espacio para que se presente, pero ella está acá especialmente porque quiero que comparta hoy con todos nosotros sobre la sesión y la terapia, el ritual de sanación tan bonito que haces con caballos. Así que antes de entrar como en materia con los caballos y con la terapia que haces, pues Cata, bienvenida, me encanta que estés acá, preséntate. Muchas gracias, Mari, por traerme a Mesa de Centro. Estoy muy honrada de estar acá. De verdad, pues es el primer podcast que grabo, pero sé que es el primero de muchos más, porque este es un tema que revoluciona un poco la forma de sanar, de conectar con la naturaleza, y ahorita pues les contaremos un poco más sobre eso. Soy Catalina Caicedo, mamá de Vera, esposa de Juanse. Trabajo en educación, esa es mi profunda pasión, que finalmente la educación y los rituales de sanación van completamente de la mano, porque mi propósito en la vida es acompañar seres humanos a florecer, a poder caminar por su vida de manera tranquila y sacando lo mejor de sí, en versión educación, en versión ritual de sanación energética, con caballos. Entonces, pues hago un poco de las dos, también practico equitación. Y esas son como mis vidas paralelas. Educación, mi familia que amo profundamente, mis amigos que también tengo como varios combos para diferentes momentos de la vida, y pues el tema hípico, equino y todo este asunto del que vamos a hablar hoy, pues me acompaña en mi vida cotidiana, en paralelo ambas vidas corriendo. Ay no, Cata, me encanta y además que me parece súper lindo porque vos siempre decís que tu misión es acompañar a las personas a florecer, ¿cierto? Sí. Y creo que hoy literalmente vamos a hablar de eso. Ya te había escuchado decirlo en otro contexto, en el contexto de la educación, y hoy lo dices otra vez como, no, es que venga, yo tengo muy claro cuál es mi norte y lo voy haciendo de diferentes maneras, con mis amigos, con mi familia, con las terapias que hago, con las personas que acompaño, con las 1000 personas que acompañas. Y me encanta, demasiado lindo. Sí, yo creo que pues finalmente cuando ese norte está claro, las formas pueden ser muchas y las formas van llegando Me también encanta. en el camino. Y hoy en día, pues y ahorita me preguntarás más, una nueva forma que estoy explorando de ese acompañamiento, además que no es solamente acompañar a florecer, sino como tocar esas fibras más humanas, ¿cierto? Como ese mundo interior que tenemos y que es realmente lo que nos conecta entre los seres vivos que habitamos este planeta, y desde allí poder construir en la versión en que estemos. Me parece hermoso. Hablemos ya de entrada, no me aguanto un segundo más sin hablar del tema. Por favor, pregúntame. Cata, yo conozco tu terapia, no la he hecho personalmente, y antes de entrar a cómo funciona la terapia que haces, cómo funciona la sanación con caballos, yo quiero entender primero la conexión tuya con los caballos, cómo llegaste tan de lleno al mundo equino y cómo y en qué momento como que deja de ser como una relación de ve, me gusta montar a caballo, disfruto hacer equitación, a tengo una conexión espiritual con estos animales. Yo tengo una teoría, y es que hay almas que simplemente están conectadas con los caballos a través de sus vidas. Y lo he visto en niñas chiquitas que sus familias son cero caballos por ningún lado, o sea, nunca en la vida la mamá toca un caballo, y esas chiquitas saben que tienen que estar cerquita de un caballo. Pero es una pasión como que las transporta, pues como que es superior a ellas, pues hablo de chiquitas porque es las que tengo por ahí cerca, y yo creo que yo soy una de esas almas, que de vidas atrás vengo conectada con los caballos. Mi primera relación cercana con un caballo fue con un burro. Se llamaba Patricio, lo recuerdo todavía perfectamente. Patricio era tan chiquito, era un burro costeño, que había que hacerle un moñito para poderle poner el freno porque le quedaba grande, pero Patricio me contemplaba todo el tiempo. Caminábamos por la finca en el Chocó, que mi abuelo tenía una finca allá, ganadera. Entonces pues yo todo el tiempo monté mucho a caballo chiquita, pero mis papás no tenían caballos, era pues como caballo de vaquería en la finca con los abuelos. Entonces pasé de Patricio a una mula blanca,
y hay una historia con esa mula. Ay. Imagínate que yo chiquita pues íbamos cada vacaciones a la finca, pues como a estar allá, a temperar todas las vacaciones, pero hubo un momento del país que la situación pues se puso difícil, no pudimos ir por muchos años, o sea, muchos años, puede ser desde el 95 hasta el 2002, una cosa Montón. así. Y la mulita blanca, que era mi compañera de camino y de vaquería y de todo, pues el día que volví en el 2001, 2, creo que fue esto, 3, la mulita estaba muy viejita y en el potrero de la finca cuando llegué ella estaba ahí paradita. Pero viejita, viejita, la saludé a la mulita, tarará, seguimos hacia la finca porque estábamos llegando y a los 10 minutos llega el mayordomo, la mulita se murió, que se fue a un pantano y se ahogó en el pantano en ese instante. Y dije, fruta, ¿será que la mulita me estaba esperando como para despedirse? Porque fue una conexión súper bonita entre la mula y yo, y después llegó Piel Roja, que era otro caballo, que este era muy chistoso, era muy grande, muy bobo, grande, y comía mango de la siguiente manera. Yo le daba el mango entero, el hombre lo revolvía en su boca y botaba la pepa y la cáscara. Y ya después, bueno, historias así durante toda mi vida. En Bogotá, yo viví en Bogotá, pues salté hasta que estuve en Bogotá. Mi papá, muy tierno, me llevaba sin tener ninguna conexión él con los caballos, pero él entendía que en mí había algo y que yo quería estar ahí cerca y me lo patrocinó pues como todo el tiempo. Acá en Medellín, cuando vinimos a vivir acá, me desconecté un poco del salto, pero siempre seguí montando. Siempre fuera con un amigo de mi papá que tenía una finca acá, de mi papá y mi mamá. Salíamos todos los fines de semana. Yo adolescente me recogían en mi casa sábado a las 6 de la mañana. Yo estaba lista para ir a montar por el bosque. Este se llamaba Homo sapiens. Ay, Homo sapiens me cuidaba de las maneras más bonitas que yo he visto que un caballo cuide a alguien. O sea, él, si nos íbamos a caer, él buscaba caer despacitico para que yo no fuera a caerme duro. O sea, era espectacular. Después, un ratico de desconexión, terminé con una amiga de la universidad dando clases de chalanería, porque ella es una dura campeona mundial de chalanería. El papá tenía un criadero, me dijo, ven, yo sé que tú sabes montar a caballo, te enseño la monta criolla y damos clases. Y yo, listo, de una. Terminé pues por allá en Las de Silla ganando un concurso no. de instructoras, bueno, todo el cuento. Entonces siempre estuve como ahí cerquita, me desconecté un tiempo y cualquier día en el rodeo me llegó pues por WhatsApp, ay, que la clase de prueba, esto fue como en el 2020, pues plena pandemia, como a finales. Yo, ay, pues voy a llevar a Vera a la clase de prueba a ver qué pasa. Y nos quedamos las dos. Y después terminé comprando un caballo, cosa que nunca pensé que me iba a pasar en la vida. Y aquí pues quiero hacer una mención a Lucho, a Luis Beltrán, él es mi entrenador y ha sido ese pilarcito como que me ha permitido cumplir unos sueños que yo nunca me imaginé que iba a poder hacer en términos del deporte hípico. Y Juanse y Vera siempre han estado ahí en una calidez y una compañía como, o sea, eso es, y me conmueve todo porque es como, eso es tu pasión, aquí estamos. O sea, puede que no te podamos comprar un caballo, pero aquí estamos y te acompañamos y el concurso y la cosa y te tenemos paciencia y te seguimos la lora que das vos con los caballos. Y de repente, en estos 5 años pues que estoy de vuelta full al deporte ecuestre, yo empecé a entender que a través de ese deporte y de esa disciplina, a mí me estaba transformando la vida. O sea, que muchas cosas en relación con el caballo terminaban siendo cosas que yo iba modificando en mi relación de pareja, en mi relación con Vera, hasta en mi trabajo o en mí Contigo. personalmente, que me hacían la vida mejor. Entonces, de repente, mis amigas, ellas me quieren mucho, me valoran un montón, no, 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 y ellas saben que es lo mejor para mí. Además, porque con ellas yo soy como una versión toda desparpajada, como toda chistosa, como muy, muy transparente. Y ellas saben lo que es para mí los caballos y me empezaron a decir, oíste, vos tenés ahí algo. O sea, hay algo ahí, y entonces sacamos cartas y oráculos y vainas, y siempre es, tienes que hacer eso. O sea, las cartas siempre iban como
tienes que explorar ese camino, explorar ese camino. Sí, un día, pues bueno, vamos a ver qué pasa. Abriste la puerta. Abrí la puerta y me empezaron a llegar mensajes de lugares inesperados, pues de la prima novena por allá que sabe un montón de cosas de Reiki, no sé qué, pum, me manda un mensaje, tú tienes que hacer esto. Las amigas por acá, me sale pues Instagram que le lee a uno la vida, entonces le manda un montón de cosas también. Sí, bueno, pues voy a empezar a estudiar porque pues soy responsable, tampoco me Claro. tiro al ruedo como a hacer una cosa que no conozco, que no tengo ni idea, aunque yo sé que lo sé. O sea, es algo que, que emerge simplemente, pero lo he estudiado también. Otra amiga que es cero hípica, pero su chiquita es alma hípica, me regaló un libro, Ana, gracias, por el libro, una cosa impresionante. Es, digamos que la explicación que se conecta además con lo que yo creo de cómo las almas viajan juntas a través del tiempo, pero conecta con la sanación con caballos. Y entonces en estas conversaciones con muchas personas siempre existía como esa observación de tú no vas solita. Entonces Aleja, que es mi partner en este cuento hípico en total, porque somos del comité de la hípica juntas, competimos juntas, pero además nos conectamos en este asunto de los rituales. Ella es diseñadora, pero tiene un alma absolutamente transparente y clarita que le permite estar allí anclando la energía del caballo mientras yo proceso todo lo que está pasando ya entre los seres vivos que estamos ahí, porque no solamente están los tres humanos más el caballo, sino que hay seres vivos alrededor que se incorporan a la práctica cuando está pasando esa sesión energética. Entonces empezamos a estudiar y hubo varias personas que se apuntaron a ser nuestros aprendices y conejillos de indias y les dijimos, bueno, la retribución, pues porque ya cuando les pagamos, no sé qué, no, la retribución es que nosotros estamos aprendiendo. Y fuimos entonces estructurando, pues yo escribía después de cada práctica qué pasaba, cómo pasaba, qué potencia tenía, yo qué sentía, qué observaba, hasta que ya llegamos a la constitución de una práctica con unos momentos que sabemos que generan valor, que generan la conexión que necesitamos que allí se dé. Y hoy, pues desde el 2026, que es el año del caballo de fuego, empezamos ya a hacer los rituales en el Club El Rodeo, pues a las personas que cercanas a nosotros se han ido antojando porque es una cosa íntima también, o sea, no es, Claro. ¡pum!, no es una explosión pues de publicidad, Claro. ni mucho menos, sino que las personas que vienen también sienten un llamado a estar en este lugar. A conectar con los caballos. Total. Cata, es demasiado bonito porque mira que de alguna manera el camino, lo que antes de empezar a grabar me decías, como cuando hay una certeza en el corazón, las decisiones se van sintiendo como fluidas. No llega y es como, ay, esa angustia, ¿qué voy a hacer? Si será, no será, me dijo, pero a mi trabajo o a los caballos o sí o no, sino que mira que Hay armonía. Fluyó como un río. Total, Literal. y yo siempre digo algo, los caballos es el lugar donde yo amo la vida y uno siempre vuelve a los lugares donde ama la vida. Ay, no, demasiado Entonces, hermoso. uno va, vuelve, pero siempre han estado Siempre ahí. vuelven. Total. Pues mira que han estado en todo el recorrido y siento que de la historia que nos contaste ahorita, creo que siempre te has sentido muy cuidada y muy sostenida por ellos y es como y como que te han ayudado como a gestionar un montón de procesos personales y es yo cómo pongo eso también al servicio de la humanidad. Total, y es que, o sea, lo más grande que he descubierto en este último tiempo es esa sabiduría ancestral que tiene el caballo. No en vano, el caballo nos ha acompañado como humanidad desde que nacimos, pues básicamente, Sí. y nos ha acompañado en todas las versiones. O sea, desde ayudarnos a trabajar la tierra y trabajar para nosotros, ellos nos sostienen, nos cuidan, nos ayudan en las guerras, a transportarnos, a ir de un lugar a otro, a cargar lo que necesitamos cargar, además porque son animales fuertísimos y que aguantan lo que sea. O sea, es impresionante, pero nunca a la fuerza. Siempre es en una concesión lo que pasa con ellos. Entonces creo que eso tiene mucho que ver también con esa posibilidad de sanar, no a la fuerza, de sanar en el momento
qué es, y por eso uno, pues, o una persona no llega a un ritual en el momento que no es. O sea, Claro, sí, sí, tiene sí, que, eso es cuando sucede tiene que ser. en el momento oportuno y es un llamado que no todo el mundo lo siente también. Es una práctica muy, muy, muy particular para esas personas. Total. Entonces, ahora sí, hablemos de la práctica. Hablemos de la práctica. Entonces, es una práctica que diseñaste desde cero. Pues, que Sí, aunque fuiste con... estudiando un montón de cosas, la fuiste como adaptando a, pues porque finalmente la conduces tú. Sé que Aleja también te acompaña, el caballo también te acompaña, que ya vamos a ir allá, pero finalmente tú le fuiste dando como esa forma que se sentía coherente para ti. Absolutamente. O sea, es una práctica como ecléctica, porque finalmente incorpora un montón de saberes que yo sé, porque no sé bien por qué lo Porque sé. lo sé. Pues es como esas cosas que yo no sé, me llegaron de algún lado, no podría explicarlo así como de una manera científica, simplemente hay cosas que yo sé usar un péndulo, sé algo de cristales, entonces, o sea, son cosas que sé intuitivamente, pero que estudio un poco más Claro. y que las he unido, integrado para llevar la práctica como en ese minuto a minuto, porque cada momento tiene su magia, pero también el ritual solo es el que lleva, o sea, es una cosa muy bonita, o sea, se empieza como a articular todo, pero es el ritual el que va dando también la pauta y lo que allí sucede. Va cogiendo su propio rumbo. Total. Entonces no sé si quieres que te cuente cómo Obvio, funciona desde el todo. momento en que una persona llega. Absolutamente sí, Ok, todo. entonces la persona siente que quiere estar allí. Entonces, bueno, Cata, quiero hacer un ritual, lo O sea, yo agendamos. necesito que quiero, o sea, ya necesito una terapia. Está bien, ahorita Ya. cuadran, además que pasan pues al mes, no sé, máximo 5 o 6 rituales, pues es una cosa, además porque pues energéticamente Claro, Aleja, Tango y yo pues también nos protegemos, nos cuidamos, entonces no queremos que sea una cosa claro. expansiva, pero entonces la persona se antoja o siente que quiere llegar ahí, hacemos la cita, unos días antes yo le cuento pues a dónde tiene que llegar, cómo tiene que ir vestido, de ropa cómoda, tranquila, pero realmente lo que pido es que vayan sin ninguna expectativa, que permitamos que el ritual escriba lo que tiene para conectar y que lleven corazón, alma y espíritu abiertos Abierto. a recibir. Entonces, eh, Vera está por allí. No pasa nada. Entonces me despista un poquito. Entonces la persona pues ya llega ahí al club, a la hípica. Aleja y yo tenemos además un outfit que nos identifica con el ritual y es que pues hay un pedacito de almita vaquera de cada una también por ahí. Entonces pues nos ponemos nuestros sombreros y esa es como la seña para los caballos y para nosotros estamos en modo ritual. Ya. O sea, ya esto va a comenzar. Entonces la persona la llevamos a la pesebrera de tango. Les voy a contar por qué tango. Sí. Dentro de toda la práctica que Aleja y yo hicimos, pues como el internship, para llegar a esta práctica, pues ensayamos muchos caballos y muchas versiones de cómo estar con los caballos. Ensayamos primero varios caballos juntos, ensayamos dos, ensayamos primero uno, después el otro, con el uno, el otro, el de más allá, o sea, hemos hecho rituales con muchos de ellos. Finalmente los caballos son animales de manada, pero en la forma en que viven en el deporte hípico, que es pues como los tenemos disponibles a nuestro alcance, no alcanzan a estar en manada, porque ellos viven cada uno En en su su pesebrera. pesebrera. Entonces tenerlos a muchos juntos a veces resulta como despelotado porque se empiezan o a jugar fuerte o se patean porque no se conocen bien y no están cómodos. Entonces finalmente definimos pues que era más óptimo en las condiciones con que contamos que estuviera Tango solo porque él resultó ser el caballo más tranquilo y más sensible a este momento de ritual. Tango en la pista de salto es un loco, o sea, Aleja más o menos se sube ahí, se agarra y después se dio cuenta que ya pasó toda la pista y es fuego. Pero en el ritual él agarra como una energía y nos envuelve literalmente a todos
en su serenidad y es muy concreto y muy explícito en lo que tiene que mostrar. Cata, y eso te iba a decir, que nos contés. Él se asegura de lo que tiene que hacerse evidente en ese momento. Y si no nos está quedando claro, busca la forma en que nos quede claro. Entonces, bueno, bajamos con la persona y el caballo hasta el picadero. En el picadero hacemos pues como una presentación del caballo con la persona, que lo conozca, que se acerquen un poco, que se huelan, porque los caballos huelen delicioso y ellos también nos huelen a nosotros. Y se intenciona el espacio, no para darle una guía específica, sino pues por respeto también al escenario en que estamos, como ponerle una intención allí. Después la persona se acuesta, pues es como una camita hecha de varias mesas y empieza el ritual. Entonces yo empiezo con el péndulo y con los cristales a revisar cada punto energético de los 7 pues, que tenemos los seres humanos, porque los caballos también tienen chakras y están en otros puntos, pero no reviso los del caballo, sino los de la persona que está ahí. Y ahí empezamos a entender qué está bloqueado, qué está trancado, qué no está fluyendo, y el caballo empieza a incorporarse en esa energía que empieza a surgir allí. Entonces él inicialmente, pues más, en algunos pasa diferente, pero empieza como a conectarse con esos puntos corporales de la persona que está ahí, como a empezar a levantar capas que están allí atrancando. Y yo empiezo a guiar a la persona a través de preguntas, también como, bueno, o sea, ¿qué relación encuentras entre el punto de la comunicación y lo que estás viviendo en este momento de tu vida? Y en la medida, y este fue un insight que hizo Aleja en particular ayer, que dije, ¡boom! Y es que ella me decía, los caballos son súper auditivos. Ellos no saben qué están oyendo, pero ellos sí descubren e identifican perfecto la vibración de la voz de las personas que estamos allí cerquita. Entonces Aleja le habla algunas cosas y yo, que estoy todo el tiempo como guiando a la persona a través de preguntas, de conexiones, de interpretaciones, él se conecta mucho más a la energía que está fluyendo en ese espacio, porque la persona también habla. Claro. Entonces, ya llega un punto en que el caballo empieza a actuar situaciones. ¿Pero cómo? Ya te voy a decir, situaciones que la persona está viviendo. Entonces él puede actuar emociones, él puede actuar emociones de rabia, se pone bravo y zapatea duro la tierra. No te lo creo. O empieza a sentir que necesita sacar algo y empieza a hacer con su boca como si se fuera a vomitar, pero los caballos no vomitan. Pero finalmente, o que algo se está rumiando, entonces empieza a rumiar como con la lengua o la necesidad de sacar. Entonces, de ese tipo de actitudes o empieza a dar vueltas y vueltas y vueltas a la persona o simplemente se va hacia el futuro lejos, tranquilo, o hacia el pasado, observa con mucho susto o con asombro o con rabia o con mucha tranquilidad. Entonces, todos estos gestos que el caballo simplemente libera de manera genuina porque los está recibiendo la persona que está allí, Aleja y yo, con solo mirarnos, ya sabemos qué está pasando y empezamos a conversar sobre eso con las personas. Y yo no podría explicar el poder que allí pasa energético, pero las personas entran como en un estado de apertura que logran empezar a hablar de cada una de estas situaciones. Y, y pues a mi parecer, las personas que han estado pues terminan hablando de cosas muy profundas de su vida. O sea, evoca el momento y el caballo a esos momentos o de mayor conflicto, mayor dificultad, o que necesitan ser sanados del pasado, del presente, pero es impresionante lo que genera y además la soltura que se dan las personas que están allí, porque es que tú estás acostado con los ojos tapados, además porque el ritual es hacia adentro, el ritual no es hacia afuera, Sí. con un animal de 600 kilos, dándote vueltas, un animal que muerde, que patea, pues que pueden pasar Claro. un millón de cosas, pero los seres humanos que están allí sienten la confianza y la soltura total de estar allí tranquilos, elaborando eso de lo que empezamos pues como
hablar allí y pues después se usa la respiración, se usa el cuenco tibetano en el espacio. Viris, bájale a eso. Otra vez volver a decir el cuenco tibetano, se usa el cuenco tibetano. Entonces se usa el cuenco tibetano para señalar que comienza y que termina. Entonces son como un montón de elementos, pero finalmente lo que envuelve es la energía del caballo. Y esto tiene hasta una explicación científica. El corazón del caballo es 30 veces más grande que el nuestro. Entonces su campo electromagnético pues es 30 veces más grande que el nuestro. Entonces lo que se va logrando es una coherencia cardíaca entre los seres vivos que estamos ahí alrededor. En los rituales se incorporan todos los seres vivientes que están alrededor. Pájaros, iguanas, perros, niños. O sea, de verdad, almas como muy puras se incorporan y emiten también señales de la energía que allí se está moviendo. ¿Y cómo? Por ejemplo, un día, gallos también han llegado. Pues en el rodeo realmente no hay perros, ¿cierto? Pero un día aparecieron con una persona que estaba en el ritual y que tenía una situación con 3 personas en particular, pues un tema ahí como económico, como atrancado, como que eso no fluía y de repente aparecen 3 perros. Entonces, sí, pero ¿por qué llegaron 3 perros? Pues a este lugar, pues como que los saludé. Dice ella, es que son 3 personas. Son 3 personas con las que yo necesito ir procesando pues como los asuntos que ella debía ir moviendo. Otro día apareció una iguana y se cayó de un árbol, casi un dinosaurio, cayó en la mitad del picadero y había un asunto del pasado que se estaba pues como tratando en el ritual. Otro día con otra persona que Tango incluso le quitó, yo les pongo a las personas como una almohadita en la cabeza pues de esos cojincitos de meditación y Tango literalmente le quitó el cojín a la persona porque en parte del ritual era como te tienes que sacudir de esta situación, se le quitó el cojín, la dejé sin cojín porque necesitaba salir de la zona de confort y mientras esto pasaba una bandada por ahí de 40 pájaros ¡fum! Salió volando, gritando como locos del lago porque atrás hay un lago y ¡pum! Otro día con otra persona pues que estábamos ahí, estábamos hablando un poco de la maternidad y en el momento en que ella dice, yo no me quiero perder eso, aparece Vera en la puerta del picadero y yo, ¿no te quieres perder qué? Entonces vi a Vera, le dije, pues sentir lo que se siente por un hijo, sí, y en este mismo ritual esta persona pues no estaba como muy segura si seguir pues como con su proceso de búsqueda de bebé o no y Tango fue clarísima, o sea, pues voy a ser explícita, listo. Tango entre sus piernas se metió a hacerle, pues le abrió las piernas a decirle sí. O sea, debes seguir el proceso que estés siguiendo porque su pregunta era un poco, ¿será que ya? O sea, es más hacia la renuncia. Tango cada que ella hablaba de renuncia era no, o sea, y la empujaba, pero bravo, o sea, ofuscado completamente. Entonces, pues su mensaje ahí claramente fue, hay más por explorar frente a ese camino de la maternidad, no pasan cosas tremendas. Locura. Cata, qué locura, porque además que, claro, o sea, la pregunta que seguía era obviamente cuéntanos esas historias, pero te me adelantaste y contaste todo y quedo como en shock porque es como, son canales que utiliza el universo, Dios, la fuente, para entregarnos a nosotros esos mensajes y esas señales. Sí, yo creo que ese ritual lo que permite es como despertares de conciencia, o ni siquiera son despertares de conciencia, es quitarle capas a lo que el corazón ya sabe. ¿Sabes? Porque es que finalmente el caballo está leyendo la emoción, casi que de amígdala a amígdala, sin que nuestra razón esté por ahí enredada. Literal. Porque ellos no tienen razón, entonces expresan la emoción lo que nuestro corazón ya sabe, que nosotros no sabemos que sabemos, pero finalmente se hace explícito allí y pues yo soy psicóloga de formación, entonces finalmente sé manejar en el ritual pues qué abro, qué no, hasta dónde,
porque pues hay cosas obviamente de las historias humanas que hay que cuidar y Claro. que requieren pues tal vez terapias un poco más sistemáticas y más largas, pero finalmente sí son alertas, llamados de conexión. Hay, por ejemplo, personas que me han dicho que después del ritual han tenido sueños, sueños que empiezan a conectar y a interpretar desde eso que se vive en el ritual. En el ritual se hablan de temas muy incómodos también. O sea, esos temas que echamos en el cajón y echamos en el Y cajón y echamos en el cajón y velamos y velamos y velamos. El que vaya a ir al ritual sepa claro, que no hay forma de que no salga. O sea, es a eso va. total, A que antes a que lo salga. que se tiene que develar, se develará de una forma muy amorosa y Y tranquila. muy segura también. Total, es un espacio y también le digo a las personas que están allí, pues lo que pasa en este picadero se quedará En ese en este picadero. picadero. Cata, y me parece súper, súper bonito porque, pues yo diría que es una aptitud, pero también es un don, porque el hecho de, puede que yo me siente, yo acompañe la terapia, pero yo no tengo ni idea de cómo leer a los caballos, pues entonces el caballo va a hacer, o lo que sea, yo voy a decir, ve, ni idea, no lo voy a saber leer. Entonces creo que tu sesión, además de una profunda sensibilidad con la persona y con su proceso y con la energía que se siente, es también como con el caballo. Sí, ese es que ahí nos pasan cosas que uno simplemente sabe lo que está pasando. Pues yo no lo podría explicar. Hay conexiones e interpretaciones que simplemente llegan. O sea, es como, ¡vum! ¡Vum! Van llegando, entonces uno las va como conectando y poniendo al servicio de lo que está pasando allí. Pero son cosas que eso es medio inexplicable, pues que es Sí. como raro. A veces yo ayer o antier yo dije, ay, estoy leyendo como la vida de esta persona sin conocerla. Y sí estaba muy conectado a todo lo que le estaba pasando, porque una incidencia se me olvidó intencionar el ritual al principio. Entonces yo, la verdad, estaba en blanco completamente y no conocía a profundidad a la persona. Y empezaron a pasar y a emerger un montón de cosas. Yo dije, brutas, ¿qué fue esto tan potente? Porque ahí sí me di cuenta que es que no es que yo esté predispuesta o que conozca algo, sino que emerge porque Porque así, porque así emerge es la total. energía, porque se va a hacer simplemente, tú eres Sí, un vehículo, un canal que va acompañando la sesión, pero pues finalmente es la energía la que está buscando la forma de expresarse, a través de una iguana que se cae, a través del caballo que relincha, a través de todo lo que lo tú que está dices. pasando ahí. O sea, es que finalmente es una cosa que nos envuelve. Yo lo siento. Es como una cosa que nos da la vuelta como si, ¡bum! ¡Bum! Y va como pasando y envolviendo. Y cuando el ritual termina, eso para. Pues como Esa sensación. esa cosa que gira alrededor de los que estamos allí. Cata, y te me adelantaste a la pregunta porque te iba a decir, listo, como que vamos viendo y entendemos como desde la persona que asiste a la terapia, al ritual, cómo se siente, el caballo también lo que va expresando, pero tú que estás como guiando, tú eres como la que orquesta todo, la que va entendiendo cómo se mueve el caballo, pero también cómo le hago la pregunta, pero también cómo está el chakra y la que va conectando todo. Eso es una mezcla como de saber con intuición, con eso cómo se siente para vos. Es eso. Es una mezcla de mi experticia, pues finalmente yo soy psicóloga y trabajo con seres humanos todos los días de mi vida. Hice clínica en algún momento, pero siento que tengo una sensibilidad una sensibilidad compasiva frente a la realidad del otro. O sea, yo soy capaz como de conectarme con ese otro de una manera muy amorosa y eso lo pongo allí, al servicio del ritual. A través de mi voz, que ahorita estábamos hablando, pues que yo hablo muy pasito, sí, No, entonces pues tengo el que micrófono casi que metido en metido la en la boca, boca. pero las personas, varias, como 4 personas últimamente me han dicho, hay algo en tu voz, como están con los ojos cerrados, que me va guiando con mucha serenidad a través del proceso y que me permite pasar en calma, así esté hablando de cosas que son difíciles y duras. Entonces, pues no sé si gracias a que no me sube porque tengo algo en las cuerdas vocales, pues genera una vibración especial
que también genera una sensación de calma en la De persona. calma. Yo literalmente paso casi todo el ritual como agachadita al oído de la persona, observando a Tango. Tango también está muy cerca a mí todo el tiempo, pero yo paso la mayor parte del tiempo al oído de la persona que está ahí, a través de la palabra, eso sí, porque ese, pues creo que es la forma en que yo canalizo. Yo, pues yo no sé si es un don, pues lo hablamos tú y yo en algún momento, pero sí creo que algo sanador tiene esa vivencia a través de la palabra, del caballo, de la energía que se mueve ahí, pero ya en mi vida escolar a través de la educación, a través de pequeñas conversaciones, yo siento que transformo momentos y me transformo a mí, porque eso es lo más bonito, porque es que esto es recíproco. Yo cada que salgo de un ritual le digo, Ale, Ale, ay, ¿qué es esto tan impresionante? Además yo salgo, pensaría uno energéticamente devastada, no, Recargada. eso se devuelve, pues como que se va como regenerativo, ¿sabes? Lo que pasa allí. Y pues quiero contar esto porque te preguntarás, bueno, ¿el caballo qué hace con esa energía? Como ellos son más sabios que nosotros, ellos en ese mismo tango, por ejemplo, hace lo siguiente. Antes de un ritual, usualmente se revuelca y se prepara de esa manera, ¿cierto? Es como su conexión con la tierra, su forma de ser caballo, muy caballo, Sí, ancestralmente, sí. total, y queda listo para comenzar. Durante la sesión, él a través de pisar duro, pues como dar Sí. pataditas a la tierra, él va descargando, afortunadamente tienen 4 patas, y por esas 4 patas vuelve a la tierra, pues como las emociones y la energía que allí se mueve, y por eso somos cautelosas, pues en no hacer como Sí, un o montón, sea, de 20 sesiones rituales para el caballo. seguidos, ni mucho menos, porque pues, lo cuidamos a él también en ese don que el caballo tiene. Pero Demasiado él se lindo. regula. Y sabes también ayer que hizo tan bacano, hizo popó antes de comenzar la sesión. O sea, ellos tienen formas de Que descarga sacan. para comenzar. Qué Ujú. loco. Y es como ese grounding, como cuando uno se siente como muy cargado, que se quita todo y se Sí, va para la manga y ¡uf! Como que se se lo descargó entrega. y quedó listo Y queda listo. otra Y creo vez. que cuando termina también es un poco así, como ese Por eso hacemos caminan y... ese mindful walk, que no sé si te lo había contado, pues entre No. lo que hemos Ujú. hablado al final de la sesión, pues ya cuando hacemos el cierre, usamos unas cartas, pues como de elementos finales de reflexión, y ya pues Aleja se sube con Tango adelante y yo con la persona atrás y hacemos un mindful walk para los 4 a través de un senderito que se siente como un fresquito delicioso, y disfrutamos ese caminar ya hasta las pesebreras, pues que ahí sí es el punto final Claro. Que del sirve como de ritual. cierre, como Sí, interiorizar como un todo. momento, una pausita, que la pausa es fértil siempre. Absolutamente. Entonces incorporamos esa pausa en ese momento. Cata, ya para que vayamos cerrando, ¿dónde crees que estás generando vos como el mayor valor a partir de estos rituales? ¿Dónde crees que está el valor de esto? Yo creo que está en lograr que las personas puedan tener vidas más tranquilas, puedan ocuparse. Finalmente, como seres humanos, hay cosas que están a nuestro alcance, otras que no. Entonces, básicamente aquí lo que pasa en muchos rituales es unas señales de soltar lo que hay que soltar o ocuparse de lo que hay que ocuparse. Y eso permite pues, que si una persona está un poco más tranquila en su vida, un poco más liviana, ligera de, de pensamientos negativos o de energías que la están como achicando o como paralizando, pues finalmente va a ser un ser que podrá impactar a muchos otros desde el lugar en que esté. Así sea administradora, comunicadora, Ujú. la señora del aseo, cualquier persona que esté en paz interior y que logre conservar esa paz interior, pues va a ser un rayito de luz para sus personas alrededor. Y si todos somos rayitos, tenemos luces y sombras todos, está claro y está bien, Sí. pero si tenemos claritos los rayitos de luz y nos ocupamos de las sombras, pues el mundo va a estar un poquito más iluminado.
No. creo yo. Demasiado lindo. O sea, creo que las intervenciones que tuve que hacer fueron el 1% de esta conversación, pero porque siento que además del el don que tienes también es como el don de la comunicación y de saber cómo con la voz que tienes, que pues puede ser lo que sea, Micrófono cerca. pero es supremamente calming, como soothing, como que te va llevando. Mira que yo literalmente me senté a escucharte. Me senté a escucharte y solamente con esa conversación yo ya quedé como, Pues, y yo te voy a decir, yo no preparé nada. eso es O lo sea, bonito. simplemente dije, voy a llegar a dejar el momento ser, porque es una historia que yo he vivido. O sea, Claro, esto lo he recorrido, entonces, pues no necesito preparar nada. Voy es a hablar lo tuyo. que soy, lo que es, lo que siento. Y ese es el cuento, como digo yo, mi lorita con, con los rituales energéticos que son mucho más que una lora, o sea, son una potencia infinita de sanación. Es Absolutamente. impresionante. No, y es que se siente la energía. Yo espero que las personas que vean o escuchen este episodio, es que estoy segura, es que se siente como el Sí, no, no, eso de verdad se siente. da las vueltas, sí, es una energía que envuelve, así lo describo yo. Así estoy, como que en ese momento me siento como envuelta como en toda esa sanación y dije como, pucha, es que es una forma más de hacer conciencia, de traer al consciente un montón de cosas de las que nos tenemos que empezar a hacer cargo. Y me parece demasiado bonito la Y, forma en la que lo haces. y finalmente, Mari, es una pausa que los seres humanos se regalan. Y ahorita te dije, la pausa es fértil. La pausa no es una pérdida de tiempo. Y yo soy el ser más acelerado. No, Ustedes no pues se que, imaginan en este planeta y vivo una logística toda loca todos los días. Pero estoy haciendo también esa conciencia de que necesito la pausa. Porque en la pausa es donde pasan cosas, donde emergen realmente las ideas, las decisiones, los pensamientos, lo que es valioso. Entonces estoy haciendo eso y el ritual es una pausa es para eso, quien lo hace y para quien lo vive, absolutamente fértil. Ay, absolutamente. O no. sea, lejos de fértil. Cata, no, ya, creo que lo hemos dicho todo, que ahorita creo que lo decías como cuando es para, es como, ya, Ya, comunicamos lo que teníamos que comunicar, dijimos lo que teníamos que decir y creo que el mensaje es absolutamente claro. Es a través, creo que eres un canal y me parece que eres un canal demasiado lindo, demasiado amoroso y demasiado como safe. Yo sigo pensando como que yo te veo a ti y yo me siento segura, pues con lo que sea. Y es qué bueno que haya canales como tú que puedan ayudar a las personas a acercarse un poquito más a ese mundo interior y a escucharse un poquito más, gestionarse un poquito más y seguir creciendo, evolucionando. Y lo que tú dices, como vivir uno más tranquilo y como más consciente. No, gracias por acompañarnos hoy, Cata. Pues sin gracias a vos, palabras. Mari, por la invitación. De verdad que me siento súper importante en el You podcast are. Centro de Mesa de Mesa, centro. Mesa de Centro, así soy yo, lo siento, pero pues qué nota estar en este espacio. Gracias, Mari, por la invitación y hago esa invitación a todos los seres humanos, así sea a través de este tipo de experiencias o de otras, preocuparse un poco, así sea a través de la pausa, de su vida y de su existencia, para que estén en paz interior. Me morí ya. Muchas gracias a todos por sintonizar otro episodio y nos vemos en el siguiente. Chaito. Gracias, chao.